la grabación de la sesión. Bienvenidos, muy buenas tardes nuevamente. Muchas gracias a todos por conectarse, muchas gracias por acompañarnos en esta sesión donde estaremos hablando sobre qué es nuevo acerca de SAFe 6.0. Para eso, pues me va a estar acompañando justamente Sergio Pardo. Varios de ustedes ya tienen el gusto de conocerlos. Para los que no, Sergio, cuéntanos quién es Sergio, por favor. Hombre, Lorenzo, muchas gracias. Es un gusto para mí poderte acompañar en este espacio y compartir con todos los que se sumen a esta sesión. Algunos aprendizajes. Han sido 2 semanas interesantes de mucho estudio, de investigación de una nueva versión del Scale Agile. Ya por mi acento saben que no soy compatriota de Lorenzo, soy colega y amigo. Yo soy de Colombia, soy Agile Coach, también acreditado, habilitado como SPC en Scale Agile. Y bueno, gracias por acompañarnos en este espacio. Excelente. Muchas gracias, Sergio. Para los que no me conocen y para los que no, nuevamente muchas gracias por acompañarnos. Lorenzo Armenta, también tendré el gusto de poder compartir con todos ustedes acerca de este tema que nos gusta mucho, nos apasiona y no solamente teórica o conceptualmente, sino también es un tema que vivimos en nuestro día a día, pues acompañando diferentes organizaciones, diferentes empresas, no solamente desde un aspecto teórico, dando cursos o entrenamientos, sino sobre todo desde un aspecto práctico. Y el día de hoy, como pudieron observar por ahí en la invitación, en las redes sociales, como te hayas enterado, para poder estar acá en esta sesión, estaremos hablando sobre qué es nuevo en SAFe. Es decir, recién salido del horno, la nueva versión del framework de escalado más conocido, más utilizado a nivel mundial, no solamente en Latinoamérica. Y la intención es justamente esa, poder platicarte, poder compartirte qué hemos visto, nuestras impresiones y sobre todo algunos aspectos importantes a tomar en cuenta frente a esta nueva versión. Entonces, como bien saben, cada uno de ustedes o los que no están tan familiarizados con Scale Agile y sobre todo con este framework, y su nombre lo dice, versión 6.0, se han hecho diferentes cambios, diferentes actualizaciones a lo largo del tiempo desde que se publicó la primera versión. 6.0 es el reflejo de un gran trabajo que se ha venido haciendo en los últimos años por parte de Scale Agile para mantener actualizado y sobre todo renovado a este framework de escalado. No es el único, cabe señalar, hay muchos frameworks de escalado, en gusto se rompen géneros, hay diferentes factores que pueden llevar a determinar qué framework de escalado puede utilizar una organización. Este es uno de ellos. Está LESS, está Nexus, Scrum at Scale, DAT, por ejemplo, para quienes ven temas de project management y demás, ¿no? Pero particularmente este es el más utilizado. Y una de las cosas que personalmente, no sé, Sergio, si estás de acuerdo, me gusta es que pues Scale Agile invierte muchísimo en mantener el framework actualizado, cosa que muchas veces no vemos con otros marcos de referencia. Para muestra basta un botón, el propio manifiesto ágil. ¿Cuántos años pasaron, no, Sergio, desde que se sacó la versión, la versión pública de Scrum hace algunos ayeres y justamente hasta hace no mucho tiempo se lanzó una actualización a la versión? Sí, Entonces, Lorenzo, tal cual. Y nada. es que tú lo acabas de decir, para los gustos, los colores, es una versión que trae elementos importantes de cambio frente a lo que nos habían presentado en versiones anteriores. Yo me vengo involucrando con Saves desde la versión 4.5, si mal no recuerdo, pero es evidente cómo en esta nueva versión le han apostado mucho a la depuración de contenidos en cuanto a los cuerpos de conocimiento, a tener una big picture, que es como lo que más hace reconocer el framework, lo que más visible es y que lo hace muy particular, pero también ha agregado elementos importantes, aspectos tecnológicos, aspectos de mentalidad, mindset, lean agile, y de pronto creo que he percibido en esta versión unos mensajes mucho más contundentes hacia dónde direccionar los procesos de mejora continua y de eficiencia organizacional. Mucho de esto lo estaremos viendo pues a lo largo del contenido de este espacio. Estás en mute, Lore. Estoy en mute. Y esa es la intención. Los invitamos a irnos dejando preguntas en el chat. Si es posible, las vamos a ir respondiendo para que esto no sea solamente monótono y demás. De hecho, hablando de pedidos,
quienes gusten encender su cámara para que nos podamos ver, conocer y demás, sobre todo qué reacciones están teniendo. Claudia, muchísimas gracias por dar ejemplo, por cierto. Entonces, nos gustaría saber que están por acá con nosotros o al menos alguna reacción, impresión y demás. De eso van este tipo de espacios, ¿no? Probablemente algunos de ustedes se estarán preguntando, se hayan preguntado en su momento, ¿por qué 6.0? ¿Por qué una nueva versión? ¿Y qué es lo que considera justamente esta versión? Y eso es básicamente el reflejo de diferentes cambios. Lo único constante es el cambio y el reflejo es esto. Como todos sabemos, por ejemplo, los tiempos en los que vivimos hoy en día, tiempos sin precedentes, por ejemplo, saliendo de una pandemia, la realidad en la que nos enfrentamos en la última década, los factores determinantes que están abrumando el cambio constante que enfrentan las diferentes organizaciones, no solo en aspectos tecnológicos, sino también el contexto de cambios que rodean este tipo de industria. Particularmente, pasamos de una versión 5.1, por ejemplo, una 5.2, a una versión 6.0, en donde particularmente en esta sesión, en este espacio, te compartiremos cuáles son los cambios más significativos en esta nueva versión de SAFe, que en términos generales lo podemos resumir, ¿no, Sergio? En estos 6 principales temas, que es algo que vamos a ir compartiendo y discutiendo en cada uno de ellos. Ojo con esto, son muchos cambios, no podemos abordar con detalle todos y cada uno de ellos, pero trataremos de irte compartiendo lo más esencial de los diferentes cambios con respecto a versiones anteriores o qué nuevos temas se están incorporando en esta nueva versión, y por eso el cambio, no de una 5.1 a una 5.3 a una 5.5, sino a una 6.0. O sea, es un cambio mayor, es un cambio profundo que en términos generales se resume desde esta perspectiva, ¿no? Entonces, eso es un poquito de lo que estaremos hablando, de cómo se resumirían estos 6 cambios y lo que hay detrás de cada uno de ellos. Aquí, Sergio, no sé si quieras compartir un poco, por ejemplo, desde tu perspectiva sobre estos diferentes cambios. Bueno, digamos que alrededor de estos 5 tópicos vamos a encontrar decisiones que toma del Scale AI respecto a cómo organizó la información. En algunos casos se percibía cierta ambigüedad, como por ejemplo en 2, 3 apartados encontrabas información en torno a la calidad, en torno al valor, y lo que han hecho con esto es precisamente organizar un poco el framework, organizar un poco el sistema que viene a representar SAFe para que las organizaciones logren una adaptación y tenga un esquema operativo más acorde precisamente a afrontar esos desafíos. Entonces vamos a ver precisamente cómo partimos de un refuerzo hacia lo que es la base de la agilidad empresarial. El cuerpo de conocimiento de Business Agility es lo que deriva muchos de los conceptos, tecnologías, prácticas, modelos, como lo quieras ver, que están desglosados a lo largo de la Big Picture, pero también cómo nos orienta precisamente a desarrollar iniciativas de cambio que desarrollen o fomenten esa eficiencia operativa, y vamos a ver cómo a lo largo de esto pues hay otros, digámoslo así, como desafíos y aprendizajes que tendremos que ir transitando para poder encontrar esos habilitadores clave. Exacto, exacto. A primera vista, uno de los grandes cambios que varios de ustedes notaron cuando se liberó la versión es, oye, se actualizó el Big Picture. Bueno, pero no es lo único. O sea, este cambio de actualización de Big Picture, que es lo primero que notarás que se renovó o se actualizó en esta nueva versión, trae otros cambios profundos que también será súper importante entender qué implicaciones trae. Y ahorita es parte de lo que les estaremos comentando. 6.0 es una actualización integral de la versión anterior, que es la 5.1. Y esta actualización, pasando o brincando de la 5.1 a la 6.0, básicamente incluye muchas prácticas nuevas y sobre todo avanzadas, junto con este nuevo Big Picture que podemos encontrar en esta imagen y que también pueden visualizar en el sitio oficial de Scale Agile. Pero no solamente eso, también, como dice Sergio, homologando alguna terminología, algunos conceptos y algunas implicaciones. Entonces, esto es parte de lo que te estaremos comentando. ¿Cuáles son los diferentes cambios? ¿Cómo están agrupados y clasificados? Vamos viendo por partes en qué consisten cada uno de ellos. Por ejemplo, el primer cambio o el primer tema que podríamos destacar que trabajaron en esta nueva versión es cómo se fortaleció las bases para la agilidad empresarial. ¿Qué significa esto?
Cuando tú entras, por ejemplo, al Big Picture y a la página del framework, notarás que hay diferentes cambios a primera vista. Por ejemplo, lo relacionado con Business Agility o agilidad empresarial. Y en segunda instancia, hay cambios relacionados justamente con Safe Foundation, es decir, las bases que son comunes para las diferentes configuraciones y demás. ¿Qué significa esto? Este cambio, en términos generales, refleja el cómo se está moviendo las organizaciones, el mercado, las industrias en esta nueva era digital. El cómo las organizaciones se enfrentan los deseos de clientes, amenazas competitivas, opciones tecnológicas, expectativas de los negocios, y eso es un poco del reflejo del por qué se están considerando ciertos cambios. Por ejemplo, número 1, Business Agility. En esta versión se hace más explícito el enfoque del framework con respecto a Business Agility. Si bien en versiones anteriores este concepto ya se había incorporado, muchas organizaciones aún no les quedaba tan claro en cómo incorporarlo en su quehacer. En esta versión se hace más explícito el flujo de valor de Business Agility y se le da esta promoción, por así decirlo. Es decir, ¿qué significa esto? Por ejemplo, Sergio, si queremos lograr una verdadera agilidad empresarial, una verdadera adopción de todo esto, este flujo de valor que estamos viendo por acá es súper importante tenerlo en cuenta. Desde que nace una oportunidad de negocio, cómo los diferentes roles dentro del framework se encargan de detectar este tipo de necesidades y todo el end-to-end para lograr que esto suceda. En términos generales, por ejemplo, un cambio significativo que se le dio en esta versión es qué tenemos que hacer, no solamente para acelerar el flujo de valor, sino para acelerar el time to market, y aquí es donde entra Business Agility. En términos generales, la promesa de valor, pasamos de este enfoque muy tradicional, que sea y que sea que tenga la organización, a un enfoque que nos permite realmente construir y entregar soluciones de valor hacia los clientes, hacia el negocio, ¿de acuerdo? Y eso es súper importante porque en esta versión, por ejemplo, cuando destacamos Business Agility y las implicaciones que esto merece, lo dejan bastante explícito. Pero sobre todo es cómo esto conecta con las diferentes competencias que consideramos dentro del framework para lograr que esto suceda. Entonces, esto me parece súper importante porque si bien se manejaba el concepto, involucrar a toda la organización, las competencias para soportar la habilitación de la agilidad empresarial, etcétera, etcétera, con este nuevo enfoque es que lo dejan un poco más claro. Y esto es un cambio que me parece súper importante, el que implica para la organización, las implicaciones, impactos para habilitar verdaderamente esta agilidad empresarial. Ahora, Sergio, cuéntanos, por ejemplo, ¿qué otros aspectos cambiaron en esta nueva versión hablando de las bases o lo que conocemos como Safe Foundation, ¿no? Claro Dale, que por favor. sí. Aquí también vamos a ver unos cambios interesantes. Y es que si asociamos de cierta manera el concepto de flujo de valor de Valve Stream para el Scale Agile, para Safe, es la columna vertebral del framework. Y parte de lo que refleja esto es como, por ejemplo, a lo que respecta al mindset compuesto por una mentalidad lean y agile, en la versión 5.1 teníamos reconocimiento del House of Lean. Luego de que lo he analizado, para mí es como si el esquela ya lo hubiesen puesto dinamita en esta casa de Lean para que explotara y se lograra dispersar a lo largo y ancho de la Big Picture. Entonces vamos a encontrar cómo el techo, el valor, la base, el liderazgo ha sido reforzado desde la competencia, el relacionamiento de todos los roles que tiene la Big Picture, pero también dentro del roadmap de implementación, la preocupación por la calidad en el proceso de desarrollo de productos y soluciones innovadoras por parte de los equipos. Y algo también muy importante, buscar que un pensamiento lean guíe a las organizaciones a lograr la eficiencia de sus flujos de trabajo. ¿Qué quiero decir con esto? Si vemos en esta lámina, del lado derecho, ese mindset, ese enfoque agile, viene por lo que conocemos como una base de la agilidad, ¿no? Valores y principios del manifiesto. Y el enfoque Lean viene a hacerse como un reflejo del contexto en el cual van a operar esos equipos ágiles. Por lo tanto, cuando hacemos el reconocimiento de un flujo de trabajo, los diferentes pasos que se requieren para desarrollar producto o para entregar un valor, una solución al usuario final,
debemos mantener esa mejora implacable, ese espíritu por lograr cada vez reducir los reprocesos. Todo factor que represente un costo o una mala calidad tiene que ser identificado y resuelto por quienes tienen el conocimiento directo del respectivo flujo de trabajo. Entonces, este cambio es bastante importante frente a lo que viene a ser este detalle de esos 5 principios del pensamiento Lean, que de hecho en la versión 5.1 estaban nada más enunciados dentro del cuerpo de conocimiento, pero en esta nueva versión vamos a encontrar que están mucho más explícitos. Otro cambio importante tiene que ver en torno a los valores core de la mentalidad también de los que nos lleva a afrontar SAFe. Y es, se mantiene la alineación y la transparencia como valores esenciales para poder desarrollar una adopción. Recordemos que llevar SAFe o implementar prácticas del framework de SAFe dentro de la organización viene asociado a un proceso de cambio. Por lo tanto, la alineación garantizará que la estrategia y la operación tienen el mismo mensaje, tienen el mismo planteamiento para con esto justificar el por qué hacemos las cosas que hacemos y que estamos entregando valor al usuario final. Si hablamos de la transparencia, consideremos que un proceso gradual de transformación es un proceso constante más que nada de aprendizaje. Vamos a ver, por ejemplo, más adelante cómo la medición es un aporte importante en esta versión 6.0 y por ende necesitamos ese valor esencial. Se han reemplazado calidad y ejecución de programa. Esa información sigue estando dentro de otros elementos del framework, pero han decidido en esta versión darle un protagonismo importante a lo que es las personas, el respeto por las personas, donde se logre respetar la opinión, respetar el proceso de aprendizaje de cada quien. Mucho de esto lo vemos en un detalle que más adelante vamos a mostrar en cuanto a cómo se han detallado las funciones y las responsabilidades de todos los actores que vienen planteados en el framework para consigo promover ese cambio. Por eso hablamos de que guiar un proceso de transformación, adopción de SAFe, es influenciar el relacionamiento en el contexto organizacional. No es una adopción de prácticas per se, hacer por hacer. Es encontrar nuevos elementos que favorezcan la eficiencia del trabajo de las personas al interior de la organización. Y la mejora implacable, lo que me ha gustado mucho, es que es mucho más explícita en cuanto a lo que tenemos que lograr es ciclos cortos de aprendizaje para favorecer el flujo de trabajo que sea cada vez más eficiente para lograr esa productividad. Es un cambio importante en cuanto a estos valores esenciales que nos plantea la base de liderazgo de SAFe. Vale. Muchísimas gracias, Sergio. Complementando esto que acaba de decirnos Sergio, por ejemplo, en los fundamentos de SAFe no solamente se actualizaron, por ejemplo, los temas relacionados con los valores core del framework y también este tema del mindset, sino también lo que tiene que ver con los principios, el roadmap de implementación y también aspectos relacionados con los species. Por ejemplo, número 1, una de las cosas fundamentales que se actualizaron a nivel de las bases del framework, no solamente se le dio relevancia a que el tema del liderazgo es transversal independientemente de la configuración que tú estés implementando, sino también el tema de la cultura de aprendizaje continuo. Y esto es súper importante porque es una competencia, por ejemplo, core dentro de este framework, que ha sido una competencia core desde hace mucho tiempo, pero particularmente hoy, en esta nueva versión, le dieron más énfasis. Sobre todo tratando de respaldar el cómo las organizaciones tienen que invertir en tener dentro de su ADN lo que vendría siendo la mejora continua, la innovación y todos estos aspectos que permiten realmente tener personas con talento preparadas y demás. Ya Sergio nos acaba de compartir algunos cambios relacionados con el Lean Agile Mindset. Recordemos que SAFe no solamente se enfoca en Agile, sino también en cómo hace referencia en la optimización y la adopción de este pensamiento Lean, que me parece fundamental. De hecho, varios expertos coinciden de que más que Agile tiene más aspectos relacionados con Lean. Y en ese sentido, por ejemplo, uno de los cambios importantes que viene en esta nueva versión es la actualización de uno de sus principios. ¿Qué significa esto?
En esta versión 6.0, el sexto principio del framework se ha actualizado para hacer mucho más referencia y más explícito que el valor debe de fluir sin interrupciones. ¿Y cómo se alinea a estos diferentes principios del pensamiento Lean que nos acaba de comentar Sergio? Este principio siempre se ha centrado en el flujo, en cómo tenemos un enfoque en el trabajo en proceso, en gestionar el tamaño de los lotes, la longitud y la gestión de las colas, bla, bla, bla. Pero en términos generales, hoy, dado los cambios que te vamos a platicar un poquito más adelante relacionados con el tema 3, aquí es donde se hizo esta actualización. Otro de los aspectos que también actualizaron en las bases tiene que ver con el roadmap de implementación. Y aquí, derivado de experiencias en implementaciones, se hicieron diferentes cambios. Número 1, por ejemplo, cómo iniciaba el roadmap y qué detona que una organización adopte SAFe. No es que tengas un enfoque ad hoc o una implementación agile ad hoc o que estés en cascada, sino que puede derivar muchos aspectos, variables o factores que terminen que una organización se suba a la implementación de SAFe. Entonces, hubo cambios de forma, de fondo, por ejemplo, cambios relacionados con la implementación del framework. Un aspecto que me parece súper importante, no sé si alcanzan a percibirlo desde la imagen por ahí, pero por ejemplo tiene que ver con este que está por acá. Denme un segundo. Liderando en la era digital. ¿Qué significa esto? Esto no estaba en una versión anterior, por ejemplo. Simplificaron para hacer más referencia, por ejemplo, a el principio número 10 de organizar en torno al valor. También anteriormente aquí teníamos un paso relacionado con hay que identificar los ARTs y los flujos de valor, etcétera. Esto también fue una optimización y una mejora. Incluso también se integraron cambios relacionados con esto, ¿no? Recordemos que como SPCs nosotros tenemos algunos kits que nos recomiendan para facilitar y guiar las implementaciones del framework, mas no son obligatorios, depende mucho de. Otro cambio así que valdría la pena destacar, ya que lo tenemos aquí expandido, es lo relacionado con qué motiva a una organización escalar a nivel de portafolio. Anteriormente, por ejemplo, había un paso que se llamaba extender al portafolio. Hoy particularmente se cambió a mejorar el portafolio, ¿de acuerdo? Y en términos generales me parece súper importante, incluso no solamente este cambio en términos de forma, sino también este aspecto. Muchas empresas piensan que ya llegué hasta aquí, ya terminé. Done, marquemos en check la transformación. Hoy, Accelerate, por ejemplo, hace énfasis en el journey de la transformación y que este nunca termina. Entonces, hay todo un artículo respaldando y sobre todo argumentando el por qué las organizaciones no deben de verlo esto como un proyecto que comenzamos en este año y terminamos acá y ahí se acabó la transformación. Es un proceso de cambio y de mejora continua, ¿no? Venga, Sergio, cuéntanos, por ejemplo, ¿qué otros cambios podemos encontrar en torno al tema de los species, incluso más allá de la renovación de la etiqueta, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál fue tu impresión frente a este cambio? Más allá de ponte a estudiar nuevamente y actualizar tus certificados, ¿no? Que es algo que nos tiene moviéndonos a muchos por estos días. Nada más quiero reforzar el aspecto del roadmap en cuanto a que la importancia del liderazgo considero que está empoderando, valga la redundancia, a los líderes de las organizaciones a influenciar a que ese roadmap sea posible y se dé. Ese liderazgo estaba en el House of Lean mucho hacia la mentalidad Lean Agile, pero no era muy explícito y no les involucraba tanto más que participar de los procesos formativos. En cuanto a lo que plantea el cambio hacia los species, algo importante es que vamos a notar que muchas de las funciones o responsabilidades ahora tienen un matiz un poco más gráfico. Ha depurado un poco el contenido, lo que hace un poco más entendible la información y se hace bastante énfasis en cómo, como líderes de un proceso de cambio, debemos lograr influenciar que se logre esa agilidad empresarial. Ese value stream, que fue el primer contenido que Lorenzo nos hablaba hace un momento, de cómo lograr hacer esa adopción del modelo de Business Agility hacia el contexto organizacional, pues viene influenciado por cómo logramos
un mayor entendimiento del flujo, una mayor depuración. Eso implicará precisamente el reconocimiento de factores clave de oportunidad de mejora. ¿Que cómo logramos esto? Con la transparencia de la medición. Empezamos a encontrar cómo se relaciona cada uno de estos elementos frente a lo que ya conocíamos en el desarrollo de la competencia de rol del SPC como un consultor que acompaña el proceso de aprendizaje y adopción del framework buenas prácticas hacia una transformación. Correcto. Implementando esto que acabas de mencionar, Sergio, me parece súper importante este punto porque es uno de los roles que va a guiar no solamente la implementación, sino el éxito de la adopción del framework. ¿De acuerdo? Número uno, se hicieron muchas actualizaciones sobre el artículo de species, ¿de acuerdo? De hecho, ¿cómo puedes entrar a este tema? Recordaremos que, como lo veíamos ahorita, en el Big Picture, tú simplemente le das clic acá y tal, y puedes entrar a ver el detalle de qué va este cambio y qué es lo que implica. Pero en términos generales, complementando esto que acaba de decir Sergio, anteriormente se nos denominaba Safe Program Consultant. Y hay un cambio en, ahora somos Safe Practice Consultant. Dos cosas. Número uno, más allá del término y que está relacionado con eliminar el término programa, ¿de acuerdo? Que lo veremos un poquito más adelante. Recordemos que esto viene derivado de versiones anteriores. Todo lo que decía program, básicamente lo han retirado en esta versión. ¿De acuerdo? Y tiene que ver con temas de experiencias de implementaciones y que muchas empresas implementaban a nivel de equipo en versiones anteriores y no lo que hoy conocemos como la configuración essential por completo, ¿no? Pero ¿qué significa esto? Es súper importante. Número uno, como bien dice Sergio, hacer más explícito las responsabilidades de un SPC. Ojo con esto, recordemos que son SPCs en término plural, no haciendo referencia que no es quizá en algunos contextos suficiente con tener a una persona o un rol para poder cubrir estas diferentes responsabilidades. Algo que me gustó muchísimo de este cambio, por ejemplo, es destacar más el aspecto que tenemos como species en términos de coaching y cómo desde nuestro ámbito de actuación en este rol fomentamos el acelerar el flujo, ¿no? Por ejemplo, ¿estamos hasta acá? Venga. Estos son diferentes cambios relacionados con soportar la base de Business Agility. Hay otro gran tema que nos gustaría compartirles por acá que tiene que ver sobre todo con empoderar a los equipos y en esta versión cómo se aclara o se invierte mucho en aclarar las responsabilidades asociadas con los diferentes roles. Safe hace mucho énfasis en que nada supera a un equipo que múltiples equipos, ¿de acuerdo? Trabajando juntos, alineados, coordinados, con cadencia, etc. Para dar mayor entendimiento, visibilidad y claridad sobre cómo lograr que la organización adopte de mejor manera los diferentes roles establecidos dentro del framework, en esta versión se invirtió en aclarar y dejar de manera más explícitas cada una de las responsabilidades asociadas con los diferentes roles, proporcionando una nueva guía y mejorada en esta nueva versión, ayudando a que cada una de las personas que iban a asumir este rol pudieran desempeñarlo de mejor manera y sobre todo cómo podrían cumplir con las implicaciones de este rol. ¿Qué significa esto? En esta nueva versión, por ejemplo, vamos a encontrar que hay diferentes roles que están detrás de. Ojo, muchos, incluso ayer todavía teníamos una conversación en una de las comunidades de práctica de las cuales hago parte y participo cuando tengo oportunidad. Y había una de las conversaciones donde decían, es que Safe es muy prescriptivo. Y por ahí algunos compañeros y colegas decían, más que prescriptivo es descriptivo. Y eso es súper importante tenerlo en cuenta porque hoy en día, pues cualquier framework, método, metodología, práctica que te diga cómo hacerlo, qué tienes que hacer, bueno, definamos prescripción, ¿no? Y eso es súper importante porque las implementaciones de SAFe requieren un cambio en los roles que desempeñan hoy en día las personas. Las organizaciones que realmente apoyan a las personas en este cambio, ¿de acuerdo? En entender los roles y las implicaciones, es más probable que tengan éxito en la adopción del framework.
Teniendo en mente esto, algo que hicieron los autores y creadores del framework es dejar explícito las responsabilidades y se pusieron una pregunta sobre la mesa. ¿Cuáles son las áreas de responsabilidad clave de cada uno de estos roles para que tengan éxito? Las identificaron y a raíz de esto crearon esto que hoy en día se conoce como rueda de responsabilidad. Significa que los diferentes roles de manera explícita o de manera más gráfica y visual, ya podemos identificar, ok, Epic Owners, ¿qué hacen? Business Owners, Product Managers, Product Owners, Scrum Master, Team Coach, etcétera, etcétera, etcétera. Y para muestra basta un botón. Sergio, por ejemplo, compártenos acerca de cuáles son algunas de las responsabilidades claves, por ejemplo, de un ART, ¿no? ¿Qué podríamos destacar en ese sentido? Adelante. Claro, aquí es fundamental ver precisamente que se requiere un entendimiento frente al usuario final, cuáles son sus necesidades y expectativas. Hace bastante énfasis cómo precisamente prácticas de UX, Design Thinking, pueden ayudar precisamente a tener ese mayor entendimiento de lo que demanda el mercado, de lo que demanda nuestro usuario final. Recordemos finalmente que los Product Managers hacen parte dentro de este ART y precisamente tienen que manejar un entendimiento del contexto empresarial para poder hablar en términos de resultados, en términos de cumplimiento frente a los metas e intereses de la visión estratégica de la organización. Importante la planificación del trabajo y de hecho en uno de los aceleradores que nos habla el sexto principio de hacer que el flujo de trabajo fluya sin retraso, sin impedimento, lo más eficiente posible, también nos invita a considerar cómo hacemos una mejor administración de lo que vienen a ser las interdependencias entre los equipos de trabajo, algo que nada más se hablaba en su momento del program board, ahora es el ART board. Acelerar la entrega de valor al final permitirá que la agilidad empresarial, ese business agility que le apunta a la organización, logre la máxima eficiencia frente a la consecución de resultados en términos comerciales. Los ciclos de aprendizaje siguen siendo algo fundamental en este contexto y lo que se busca es que cada vez más rápido obtengamos ese feedback, esa respuesta, esa confirmación frente a la forma en que estamos haciendo las cosas y las cosas que estamos haciendo. Véase como un aprendizaje temprano, una verificación, una validación frente a la forma en que hacemos las cosas dentro del contexto empresarial, sea el producto que desarrollemos. Y la mejora implacable basada en datos. Vamos a ver algo que me gustó mucho y es cómo para poder influenciar un flujo de entrega, un flujo de valor en constante evolución, tenemos que tener un mayor entendimiento de inicio a fin y nos van a dar interesantes elementos que nos ayudarán a tener un mayor entendimiento precisamente de cómo estamos operando dentro de la organización. Esto lo vamos a ver en corto en cuanto veamos lo que son los flujos de trabajo a lo largo de la Big Picture. Complementando esto que acaba de decir Sergio, una de los cambios que ha dejado mucha discusión o controversia es la modificación de este rol. A términos de título y también la que hay profundidad. Miren, yo lo que le diría frente a este y diferentes cambios es recomendación muy personal, no seamos puristas y no nos apegamos 100% by the book. ¿A qué me refiero? En esta versión se introdujo un rol nuevo, pero sobre todo más amplio. ¿Qué es esto? Ya estaba el rol de Scrum Master, pero ojo con esto, no en todos los contextos los equipos utilizan Scrum. Hay equipos de ejecución, equipos de trabajo, que les viene incluso mucho mejor Kanban por el contexto en el que se manejan y en el cual, por ejemplo, un Scrum Master diagonal, trabajar con Kanban en ese equipo, lo limitaba, generaba interpretaciones, el rol, bla, bla, bla. Hoy, cuando lo han cambiado, por ejemplo, Scrum Master, diagonal, Team Coach, el enfoque básicamente lo están extendiendo en, desde tu rol para con este equipo, debes de enfocarte en la optimización del flujo, en crear un equipo de alto desempeño, en apoyar la agilidad organizacional. ¿Por qué? Porque cuando lo veíamos desde el aspecto del Scrum Master era, yo soy Scrum Master, se acabó. ¿Qué hago? Lo que plantea el framework desde este rol y tan tan. ¿Me explico? Cuando decimos, eres el Team Coach,
y lo que esto implica y significa, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué significa? Aquí hay este ejemplo de cambio de etiqueta, que es algo que no solamente sucedió en este rol, sino homologaron algunos otros casos, en donde la organización, dependiendo del contexto, si estás viendo una organización que no están eligiendo Scrum como el método más adecuado para este equipo, porque algunos podrían implementar Kanban, por ejemplo, es una elección muy sencilla de la organización. O a ese rol le pongo Scrum Master o le pongo Team Coach o el que corresponda. Tan tan. No te cases con la etiqueta 100%. Claro, vas a encontrar luego muchos puristas que dicen, no, es que no sé qué. Seamos más pragmáticos porque es eso, equipo. Es un marco de referencia. Pero bueno, en gustos se rompen géneros, pero aquí está. La opinión y el contexto dependerá mucho del feeling que tú tengas acompañando a las organizaciones. Es lo que te diría frente a ese tema. En cuanto a las responsabilidades, para cerrar esta parte, no es la única que cambiaron, sino otro de los aspectos en lo que le invirtieron mucho es el tema de la colaboración. Además de estas ruedas de responsabilidad, se ha agregado cierta orientación sobre cómo sucede la colaboración entre diferentes roles. Recuerda que la colaboración es clave en cualquier enfoque agile y este caso no es la excepción. Están dejando mucho más claro en qué momentos colaboran, qué roles y por qué. Por ejemplo, ok, vamos a trabajar en la maduración de una épica, quienes colaboramos. Vamos a trabajar en, no sé, en un epic enabler, en la construcción de un enabler, bla, bla, bla. ¿Qué roles son los que están interrelacionados? ¿Cuál colabora con quién y para qué? En los diferentes artículos donde se destacan estas colaboraciones van a poder encontrar este diferente detalle. ¿De acuerdo? Venga. Tercer tema, Sergio, y yo creo que esto es uno de los core de esta actualización, la aceleración del flujo de valor. ¿Sí o Sí, no? así es. Pues personalmente es el de los cambios que más me ha llamado la atención, que más me ha gustado, porque al final todo converge con esa columna vertebral que mencionaba hace un momento de lo que es el flujo de entrega. Y es que vamos a encontrar que desde la Big Picture, por ejemplo, donde estaban a cada uno de los niveles los respectivos backlog de equipo, backlog de programa, backlog de solución, de portafolio, ya no aparece la etiqueta Kanban. No es que no crean que es una buena práctica o que una administración a través de Kanban logra ser eficiente la gestión de los ítems de trabajo por cada nivel, sino lo que han considerado es que al final cada apartado de manera independiente valía la pena hacer un análisis un poco más detallado. Entonces vamos a encontrar desde la Big Picture que hay un flujo de trabajo específico cuyo contenido nos va a mostrar un esquema, como siempre, a nivel alto nivel o estándar o genérico o común, como lo quieran ver, para la administración de la cartera o el portafolio, grandes soluciones a nivel de programa, a nivel de los trenes y a nivel de los equipos de trabajo. Yo considero, a ver, hay muchos colegas que dicen que el corazón de SAFe es la triada del Agile Product Delivery, porque si no existiera esa triada no habría una coordinación y una alineación entre la estrategia y la operación. Otros dicen que el corazón de SAFe viene a ser el PI Planning, porque es el evento estelar donde la magia ocurre de la planificación conjunta, de la colaboración y demás. Yo considero, y va muy a mi punto de vista, no porque la versión 6.0 lo dice, más bien es una opinión y aprendizaje de este humilde servidor, que el corazón es el Continuous Delivery Line. El flujo de entrega continuo es como si yo trazara una línea desde los diferentes flujos de cada uno de los niveles de la Big Picture, una línea de portafolio, de solución, de ART y de equipo, y lo conectara con esa figura central, porque es donde tenemos un entendimiento end-to-end, desde que identificamos necesidades, oportunidades, hasta que lo transformamos en soluciones de valor. Esta versión 6.0, y eso sí lo dice muchas veces y de manera explícita, nos invita a considerar optimizar los flujos de trabajo. Y para optimizarlo, lo podemos hacer desde el portafolio. Porque una gestión tradicional de presupuesto o de toma de decisiones a nivel de carteras, portafolios, ya nos retrasa, ya nos quita oportunidad de entregas. Pasa lo mismo a nivel de equipo. El aspecto de calidad es muy importante porque la calidad, vamos a ver, que tiene un matiz importante y es
desde cualquiera de los flujos de trabajo tenemos que velar por la calidad. Una mala calidad en el levantamiento de la necesidad, una mala calidad en lo que representa un entregable o un artefacto de un estudio de mercado, nos puede conllevar a tomar decisiones incorrectas. Entonces, la calidad ya no solamente es una preocupación a nivel de cómo construimos las cosas, muy a nivel de equipo, sino por el contrario, está asociado inicio a fin del flujo de trabajo. Eso se relaciona con ese sexto principio. Necesitamos acelerar todos los flujos de trabajo. Todos tenemos que velar por esa aceleración. Y vamos a encontrar entonces, muy asociado a ese principio, creo que la lámina que sigue, Lorenzo, lo que tiene que ver con ese entendimiento de, sabemos la importancia de visualizar el work in progress, la cantidad de trabajo que se está atendiendo o desarrollando en una etapa del flujo de entrega para saber si tenemos que esos cuellos de botella que tenemos que lograr resolver. Pero vemos otros elementos importantes que nos van a servir de guía para explorar las capacidades que tenemos en la organización. Por ejemplo, visualizar el work in progress. En alguna compañía no tendrán la posibilidad de tener una herramienta, no voy a decir nombres, ya seguramente ustedes lo están asociando, para tener una visualización en tiempo real. Y en otra organización lo hacen muy visual porque trabajan co-ubicados y vamos a suponer que están todavía presencial. Empezamos a encontrar cómo podemos diseñar esos nuevos habilitadores para ser más eficientes. Son 8 aceleradores que nos dejan ver un contexto habitual de cómo buscamos influenciar, reducir el tiempo en que un trabajo está pendiente por ser atendido, cómo logramos acelerar la eficiencia end-to-end de entrega de un producto terminado, pero otros puntos importantes como por ejemplo las transferencias de información o de elementos de trabajo entre los equipos y las políticas. Fíjense que hay un aspecto importante y es que seguimos trabajando en un contexto con ciertos matrices, llamémoslos tradicionales, donde al final las políticas no favorecían la eficiencia de esos flujos de trabajo, sino parecían como unos stopper o nos desviaban por unas prácticas muy tradicionales y más que tradicionales, muy arraigadas a la cultura corporativa, dependiendo del contexto donde lo estemos trabajando, y con esto tenemos nuevos elementos para influenciar esos habilitadores que permitan un flujo más constante, valga la redundancia. Al final, ¿qué queremos? Evitar desperdicio de reprocesos para entregar continuamente valor. Claro, claro. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Por ejemplo, es importante tener en cuenta que SAFe está basado en un pensamiento Lean Agile, ¿de acuerdo? Las bases de este framework no solamente es Agile, agilidad, Business Agility, sino también el tema del Lean y mucho de lo que hay detrás desde sus bases de Lean Manufacturing, Lean Thinking, etc. Uno de los temas principales de este release, de este lanzamiento de esta versión es ¿qué podemos hacer para acelerar el flujo de valor? Por ejemplo, en esta versión, los autores y los creadores básicamente se centraron muchísimo en cuáles son esos patrones y buenas prácticas que una organización debe de tomar en cuenta para poder acelerar su flujo de valor y lo que esto implica. Ahí entra Value Stream, Lean Thinking, el ajuste que acabamos de ver del sexto principio, estos 8 aceleradores, bla, bla, bla. Claro, mucho de eso podrías pensar, como bien mencionas ahorita, Javier, oye, Kanban considera esto. Claro, si en términos generales vemos a los bases y los principios de Kanban, tiene que ver mucho con esto, ¿de acuerdo? No es lo único. Hay muchos patrones, hay buenas prácticas detrás de esto que nos ayudarán a lograr que esto suceda. Entonces, eso es un aspecto súper importante porque de las mejoras que vamos a encontrar en esta versión, hay mucho de eso detrás. Estos 8 diferentes aceleradores que nos acaba de mencionar precisamente Sergio, son lo que nos ayudarán a comprender las propiedades del flujo y entender qué aspectos podríamos tomar en cuenta desde un diagnóstico del flujo, tener en cuenta las métricas de flujo que hay detrás, en dónde están esos cuellos de botella, dónde está justamente las demoras, etcétera, etcétera, y a partir de eso, ¿qué puedo hacer para mejorarlo? Tanto así
por ejemplo, que en esta nueva versión, aplicando esos diferentes aceleradores, alcanzan a observar que en este Big Picture aparecen justamente estas imágenes, ¿verdad? Que aparece Team Flow, Art Flow, Solution Train Flow, Portfolio Flow. Ok, básicamente son 4 artículos en los cuales vas a poder analizar a ese nivel, en esa configuración, cómo es que se aplican, por ejemplo, estos diferentes aceleradores para ese contexto en específico. Pero estos son comunes para los diferentes niveles. Solamente que si quieres dar el doble clic y entender cómo estos se aplican, por ejemplo, a nivel de equipo, vas a poder visualizar, ok, Team Flow y cómo esto se aplica. ¿Estamos hasta acá? Venga. Hablando de Kanban, por ejemplo, que lo mencionabas ahorita en el chat, Javier, muchas gracias. En esta versión se hizo un cambio no solamente a nivel de etiqueta, para dejar más explícito el tema de Kanban. Por ejemplo, recordarán ustedes que en el Big Picture se mencionaba en cada uno de los niveles Kanban, 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 Team Kanban, Program Kanban, Solution Kanban, Portfolio Kanban, etcétera. Específicamente se ha dejado un artículo extendido, por ejemplo, donde se da tanto peso, tanta relevancia al tema de Kanban, y sabemos que los diferentes sistemas Kanban son esenciales en los diferentes niveles del framework. Por consiguiente, hay un artículo extendido que te explica con detalle, por ejemplo, cómo adoptar este mindset y esta forma de trabajar a través del método Kanban en los diferentes niveles. Por ejemplo, a nivel de equipo, número 1, se cambió esta etiqueta, se renombró el icono de Kanban por Safe Team Kanban. Y aquí es donde se explica cómo aplicar Kanban en un Agile Team que trabaja en el contexto de un AR. Y esto es súper importante. No todo es Scrum, no todo es Kanban. Los equipos pueden elegir utilizar ya sea Safe Scrum o Safe Team Kanban o un híbrido, dependiendo del contexto. ¿Estamos? Lo importante es cómo este método te va a ayudar como equipo a visualizar tu flujo, establecer estos límites de WIP y sobre todo cómo medir el flujo y mejorar el proceso continuamente como equipo. Ahí entra ese famoso Team Coach o ese Scrum Master velando por esa adopción. ¿De acuerdo? Ahora, Lorenzo, ¿por qué Safe Team Kanban y no le pudieron poner Kanban? Mira, puedes llamarle marketing, puedes llamarle como tú quieras, pero si bien está basado en Kanban, lo que está detrás de eso es Kanban, punto. Se acabó, no hay mucho que discutirle. Lo mismo pasa, por ejemplo, detrás de Scrum. Recordemos que la base de prácticamente todos los frameworks o la mayoría de los frameworks de escalado es Scrum y Safe no es la excepción. Solamente que hoy hicieron un pequeño cambio, ¿no, Sergio? Cuéntanos de esto, por ejemplo. Bien, aquí digamos, algo importante es que de la Big Picture lo que han hecho es depurar algunos elementos como la planificación de iteración, la demo del sistema, para dejarlo incorporado dentro de lo que es el modelo operativo Safe Scrum que ejecutan los equipos. Consideremos que no toda organización que llega a evaluar un proceso de adopción de escalado, pues ya ha pasado por un aprendizaje por Scrum. Nos pasa mucho en el rol consultivo o de training que te dicen, oye, pero es que todavía yo no he tomado un curso de Scrum. Entonces, como que velaron por dejar de manera clara lo que es el marco de trabajo que van a utilizar los equipos para la gestión de esos respectivos entregables, estas historias de usuarios, estos habilitadores, lo que sea que trabajen de su respectivo backlog a nivel de equipo. Claro, claro. Aquí complementándote, Sergio, no sé si algunos de ustedes recuerdan en la versión anterior, la 5.1, el icono que nos aparecía en el Big Picture mencionaba Scrum XP. ¿Qué pasa? Hoy se ha dejado un cambio, no solamente se ha renombrado la etiqueta o el icono como Safe Scrum, sino también que esas prácticas inspiradas en XP, por ejemplo, se trasladaron a Building Quality o calidad integrada y a otros artículos según corresponda para dejar sobre todo el énfasis, ¿de acuerdo? Y en cómo debe de trabajar un equipo utilizando estas prácticas de Scrum. Pero esto es súper importante. No solamente cómo trabaja localmente el equipo, sino también cómo participa en el contexto de su iteración, en el marco de otros equipos, cómo es que incluso
acompañan a otros diferentes equipos, gestión de dependencias, coordinación, cadencia, etcétera, ¿no? No es solamente un equipo local y que se maneja 100% de manera independiente, ¿de acuerdo? Hablando de las prácticas de Building Quality, este es un tema que me llamó mucho la atención en términos de cambios y de mejoras, y también tiene un impacto significativo. Por ejemplo, ¿quién de ustedes no tenía esa impresión inicial de que en versiones anteriores, bueno, ni siquiera la impresión, en versiones anteriores el framework está muy casado, muy asociado con desarrollo de software, desarrollo de sistemas y tal? En esta nueva versión, por ejemplo, sobre todo en esta, si bien ya lo venían haciendo desde la versión anterior, pero en esta hicieron mucho énfasis en que no está asociado solamente con desarrollo de software. Y el ejemplo es este, por ejemplo, Building Quality y cuáles son esas prácticas que te ayudan a soportar, a adoptar el desarrollo con calidad o incorporar la calidad en el quehacer de los equipos. Ten en cuenta que la aplicación del framework va a variar dependiendo del contexto. ¿Qué significa esto? Hay diferentes dominios y ámbitos de aplicación de un framework como SAFe. Podemos aplicarlos en diferentes contextos. Y esto es súper importante porque si nos estamos refiriendo a una industria en la cual en tu organización se desarrollan componentes, hardware, etcétera, hay ciertas prácticas de calidad inclinadas hacia esto. Pero lo mismo pasa con las prácticas enfocadas a si somos una organización de tecnología dedicada al desarrollo y mantenimiento de software, por ejemplo. Y también si el contexto en el que estamos aplicando estas prácticas tiene que ver con negocio, va a variar mucho la aplicación y los ajustes que estaríamos considerando en esto. Entonces, en los diferentes artículos donde te describen cómo aplicas la calidad incorporada de esto, es un tema que ahora se hace más diverso y está más acotado dependiendo de cada uno de los contextos. ¿Va? Sergio, otro tema que me gustó mucho, que integraran de manera más explícita, que ojo con esto, en esta nueva versión 6.0, Value Stream Management, ¿de acuerdo? Se ha agregado explícitamente como un icono a nivel de portafolio. No es que no existía Value Stream Management. Value Stream Management viene existiendo desde la versión 2.5 y la importancia que tiene que ver con trabajar con Value Streams o con flujos de valor, ¿no? Pero hoy en esta versión me ha gustado mucho cómo le han dado mayor peso, mayor relevancia, y es que se le dio esta promoción a nivel de portafolio para dejarlo mucho más explícito, ¿no? Sí, a mí me llama mucho la atención y lo que me gustó con este cambio es lo que cuestionábamos mucho de las oficinas tradicionales de gestión de proyectos, las PMO, ¿no? Parte claro. ya nos hablaba a nivel de portafolio sobre la importancia de hacer ese seguimiento, cómo impulsar precisamente el entendimiento, brindar información para tomar decisiones y demás. Pero fíjense que ahora ya no es una PMO, porque ya no es programa, es desde un Value Stream, entonces Value Management Office. Creo que le da un enfoque bastante interesante hacia cómo estas personas logran favorecer las condiciones que el Value Stream le permita o cuyas características o habilitadores le conlleven a ser más efectivo. O sea, cuando encontramos impedimentos, cuando tenemos problemas de mala calidad, cuando tenemos retrasos en las tomas de decisiones, ese tipo de problemáticas que son el pan de cada día en las organizaciones, es como desde esta oficina, más que centrarse en un seguimiento de las diferentes atenciones de las iniciativas y las carteras, es más un foco hacia influenciar ese entendimiento del estado actual del flujo para favorecer su desempeño. Entonces me parece bastante acertado, bastante interesante igual lo que ha sido este planteamiento. Claro. Esto que acabas de mencionar me parece súper importante. Por ahí en la versión anterior se mencionaba una APMO, por ejemplo, y el peso que esta tenía, las responsabilidades detrás y todo el tema. Luego muchas organizaciones decían, Lorenzo, ¿y qué hago con mi PMO tradicional, no? Entonces, hoy particularmente se le ha dado mucho este peso de Value Management Office y sobre todo la responsabilidad que tiene, que no es tengo mi PMO, le cambio el título y sigo haciendo lo mismo. No, va mucho más allá y sobre todo hay cambio profundo no solamente en términos de práctica, sino también de mindset. ¿De acuerdo? Me gusta. Sergio,
Otro tema también interesante es la mejora de la agilidad empresarial desde una perspectiva organizacional, ¿de acuerdo? Que es el cuarto tema, por ejemplo. Y aquí, a ver, yo creo que hay un tema que es súper importante, el cómo Scale Agile está aprovechando muchas tendencias y, a ver, no podemos negar la parte inteligente, el momentum y sobre todo la relevancia que están teniendo ciertos cambios tecnológicos hoy en día. Por ejemplo, en un momentito vamos a hablar del tema de inteligencia artificial. A ver, hace unos meses, antes de que saliera ChatGPT, ¿quién de nosotros hablaba de inteligencia artificial? Hoy al menos tienes una conversación a la semana donde hablas cosas relacionadas con inteligencia artificial. Paréntesis, ChatGPT, por ejemplo, ¿no? Pero antes de eso, muy poco, casi nada. Ahora, claro, está muy verde todavía. Sí, correcto, Javier. El tema de experiencias del framework de SAFe con agilidad, perdón, con inteligencia artificial, pues están contados, me sobran dedos de la mano para poder decir cuántas realmente organizaciones están aplicando, por ejemplo, este framework de escalado. Lo que sí debemos de reconocerle, llámale marketing, nos puede gustar o no nos puede gustar, pero pues es algo que saben hacer y saben hacerlo muy bien. Entonces, tanto así que hoy en día, básicamente, esta mejora o estos cambios que encontramos en esta versión es cómo extendemos SAFe más allá de TI, más allá de tecnología, más allá de desarrollo. Y aquí es básicamente incorporaron diferentes patrones, desarrollaron diferentes artículos. Otra de las cosas que invierten muchísimo es en la creación de propiedad intelectual, por ejemplo. Tanto así que hay diferentes artículos que te dicen, oye, ¿cómo puedes aplicar SAFe en el contexto de risk management? ¿Cómo puedes aplicarlo en finanzas? ¿Cómo puedes aplicarlo en una compañía relacionada con seguros? Bla, bla, bla. Entonces, esto es un tema que me parece súper importante y tanto así que están tratando de extenderlo, obviamente. Ojo, Scale Agile es una empresa con ánimos de lucro, privada, y que quieras o no, tiene un modelo de negocio donde está tratando de ver cómo impulsa la aplicabilidad de este framework en diferentes contextos, no solamente en desarrollo de software, ¿no? Entonces, es un tema que aquí tenemos que tomar en consideración que quieras o no, viene reflejado en esta nueva versión, por ejemplo. Hablando de cambios, Sergio, no podemos negar este gran cambio, ¿no? Donde hoy, de manera explícita en esta versión, integraron, por ejemplo, estos elementos, IA, Big Data, Cloud, ¿de acuerdo? Y cómo se aprovecharon de estas tres tecnologías innovadoras, podríamos decir, y cómo es que influyen drásticamente en la naturaleza del desarrollo de software o de sistemas. No sé, ¿cómo viste estos cambios o qué opinas al respecto? Claro, al final son tendencia. Hoy día son tendencias, son tecnologías que vienen años atrás, vienen desarrollándose. Algunas organizaciones ya tienen un músculo un poco más avanzado hacia lo que es computación en la nube y entonces ha cambiado el manejo de su capital y su presupuesto para soportar las soluciones, ¿no? Entonces ya no invierten en una infraestructura, ya no se hacen dueños del mantenimiento y todo lo que implica tener los servidores y demás en su oficina, sino ahora es un modelo por servicios, ¿no? Entonces, ¿qué tanto quieres y tanto pagas? De alguna manera, pensar en computación en la nube también va muy arraigado en DevOps, que sigue naturalmente estando presente dentro de la Big Picture, que favorecerá mucho más la automatización y se viene a reforzar precisamente con la tecnología de la inteligencia artificial, como por ejemplo, no solamente podemos desarrollar productos, soluciones más innovadores, más disruptivos, soluciones que sean capaces de aprender de la experiencia del usuario o las mismas herramientas que se soportan para los procesos operativos dentro de la organización tengan como tal esta cualidad. Algo importante es que estas tecnologías, al menos en un apartado dentro de los cuerpos de conocimiento del framework, pues no dicen, no son obligatorias para hacer agilidad a escala, ¿no? Te pone una herramienta a consideración para que vayas preparándote. De hecho, esa preparación tiene que ver con el eslogan de esta nueva versión y es cambiando la forma de hacer las cosas para construir ese futuro. Por eso es que la tendencia, las organizaciones están apostando hacia eso. Big Data, de la misma manera, es una nueva tecnología.
Muchos de nosotros nos hemos enfrentado a un desafío de adopción de OKRs cuando no tienes buenas prácticas de medición y ahora cómo tomamos decisiones informadas en un nivel de portafolio. Considerar precisamente Big Data brinda la posibilidad a las organizaciones de tener un mayor entendimiento del mercado, un mayor entendimiento de la experiencia de las soluciones de los usuarios con las soluciones que genera. En la Big Picture vamos a ver que Big Data está a nivel de portafolio, muy asociado a cómo hacemos un planteamiento de la visión estratégica de la organización, o puede ser lo que es el mapa de ruta o la visión a nivel de los value stream. Creo que hubiese sido de mayor impacto si hubiese quedado a nivel de negocio, a mi opinión, más hacia el nivel de los business owners y los product managers que tienen un mayor entendimiento y esa cercanía con los procesos operativos. Y a nivel de cloud, pues viene a favorecer precisamente acelerar la implementación de las soluciones. Mucho nos habla DevOps, donde si logramos reducir los procesos manuales, influenciaremos tanto el desempeño del flujo como la calidad del mismo. Entonces, es una apuesta bastante interesante al nivel de nuevas tecnologías. Y por lo que yo llevo en mi proceso de estudio ahorita, no parece ser una preocupación para las primeras certificaciones de 6.0. No sé si por allí, Lorenzo, que me llevas unos días de ventaja, te has encontrado por ahí algún examen que te pregunten cosas de Big Data y demás. Claro, de momento no. Seguramente cuando veremos temas de DevOps, probablemente iban a integrar varias cosas relacionadas con este tema. No creo que la tendencia de Scale vaya a ser ahora lanzar certificaciones sobre estas tecnologías, no va tanto por ahí. Recordemos que particularmente en términos de cursos, certificaciones, están más asociadas y relacionadas con el tema de los roles. Sí consideran algunos aspectos, obviamente, dependiendo del ámbito de actuación de cada uno de ellos, pero bueno, va un poco más hacia esta parte. Sergio, para ir cerrando, equipo, último cambio, último tema importante que se consideró en esta nueva versión. Por ejemplo, uno, lo relacionado con cómo medimos la entrega de valor, cómo medimos los resultados, el impacto en el negocio. Entonces, aquí hay un aspecto, bueno, dos aspectos que se Y de trabajaron cambio, fuertemente además y del de cambio cambio. profundo, ¿no? Exacto. Y de cambio profundo, Sergio. O sea, medir y crecer, o measure and grow, y sobre todo el tema de OKRs, ¿no? O de OKRs, que si bien por ahí medio se mencionaba, hoy lo dejaron más explícito. Por ejemplo, hace ratito nos compartías el tema de las métricas y énfasis en tres tipos de métricas súper importante. El tema de competencia, que me parece súper importante. ¿Estamos realmente alcanzando los resultados de negocio que nos hemos planteado? ¿Está funcionando este tema de la agilidad empresarial? Flujo. Si uno de los grandes aspectos que se consideraron en esta versión es cómo podemos acelerar el flujo de valor, bueno, hay métricas explícitas y sobre todo artículos que nos ayudan a complementar y entender los diferentes tipos de métricas de flujo que podríamos considerar. Entonces, en ese sentido, va a haber mucho ámbito de actuación para ese tema. Me encantan lo que está proponiendo en esta nueva versión. Outcomes, y eso me Tenemos parece súper importante, elementos. ¿no? Perdón, Venga, dale, Lorenzo, ahí dale. tenemos muchos elementos para constituir un ecosistema de medición dentro de la organización. Porque ya no Claro. solamente tenemos la posibilidad de medir qué ocurre dentro del RT, la configuración de los equipos, sino también de manera transversal en esa capacidad de entrega y end-to-end dentro de la organización. Claro, totalmente. Y ahorita que lo acabas de mencionar en el end-to-end, una de las cosas que a nivel estratégico conecta mucho la organización es el tema de cómo realmente acelero la ejecución de la estrategia. En esta nueva versión, parte de lo que nos están compartiendo de manera más explícita es cómo podemos aplicar en el contexto de SAFe el enfoque de OKRs y nos da diferentes ámbitos de aplicación a nivel estratégico, a nivel de implementación y sobre todo a nivel de ejecución de esa estrategia, es decir, mediante la aplicación en el contexto de épicas, por ejemplo. Y ahí vamos a encontrar diferentes casos de uso. Por ejemplo, número uno, cómo realmente alineamos la estrategia con la ejecución, el portafolio,
que lo que vamos a hacer realmente sean cosas que contribuyan a lograr esa estrategia y esos objetivos de negocio, ¿no? Número dos, si realmente cada una de las iniciativas estratégicas efectivamente está logrando impactar en el negocio y sus resultados, ¿no? Y finalmente, y no por menos importante, la aplicabilidad que le podemos dar a este enfoque de OKRs, pero más asociados con el cambio, con la mejora, con la transformación. Y eso es súper importante porque ya te da una pauta o una guía que podríamos seguir, por ejemplo, como SPCs al momento de acompañar a una organización en una implementación exitosa, ¿no? Y venga, no por menos importante, hay ciertos cambios también que podríamos considerar, ¿no, Sergio? Cambios a nivel de backlog, cambios a nivel de la famosa paleta relacionada con el framework, cambios relacionados, por ejemplo, con terminología. Aquí, en términos de backlog, cuéntanos acerca de estos cambios. ¿Qué te parecieron al respecto? Bueno, creo que cambiaron un poco el enfoque, será un poco de familiarizarnos con lo que es el lenguaje, entonces ya no aparece como tal el Agile Program Management Office, sino Value Management Office, ya no hablamos de Program Backlog, sino ART Backlog, entonces todo lo que era Program lo reemplazamos en nuestra memoria, en nuestro Chief de entendimiento del framework como ART. Por ejemplo, hablábamos del program RIGS, ¿no? Entonces, muy asociado al artefacto, una salida de la planificación estelar del pay planning, y ahora hablamos de una API RIGS. Entonces, sencillamente será familiarizarnos un poco. Ahí no me pareció, digamos, tan drástico lo que será ese cambio. Sí, importante para los exámenes y nuestro lenguaje del día a día, quienes estamos hablando todo el tiempo del framework, pues que nos familiaricemos rápidamente con estas nuevas etiquetas. Claro. Por ejemplo, desde la perspectiva del Big Picture, en versiones anteriores mencionábamos explícitamente backlog, backlog, backlog. Hoy, como se le da más peso y más relevancia al tema de Kanban y cómo lo aplicamos en los diferentes niveles, algo que es súper importante es que todos los backlogs van a ser gestionados a través de Kanban, según corresponda, ¿no? Hay cambios a nivel de paleta, o sea, dentro del Big Picture, por ejemplo, vemos que se han integrado estos diferentes componentes, OKRs, Measure and Grow, si bien ya venía, hoy se han integrado diferentes cambios, Lean UX, sobre todo, cómo se sacó de la paleta y hacerlo más explícito y cómo se aplica desde una perspectiva de Product Management y el enfoque que este tiene y sobre todo un Product Manager cómo lo puede aplicar en su quehacer, ¿no? Como responsable desde esta perspectiva de producto. Hay otros cambios, por ejemplo, relacionados con terminología. ¿Qué significa? Todo lo que hoy en día conocemos como program se está reemplazando en todo el marco, o sea, reemplazó en esta versión en todo el marco por art. ¿Con qué objetivo? Número uno, sacar la terminología de art, de programa, que de versiones anteriores ya no existía el nivel programa. Recordemos que además de las configuraciones teníamos 4 niveles: equipo, programa, solución, portafolio. Como se sacó ese nivel de programa y solo se dejó la configuración essential, con todo lo que implica, entonces había lagunas y ciertos artefactos que todavía conservaban este término. Entonces, si se fijan, por ejemplo, todo lo que es programa va echado, se ha cambiado, mucho se ha reemplazado por el término de art. Se han estandarizado ciertas terminologías, por ejemplo, en esta nueva versión, temas relacionados con etiquetas sobre los roles. Solution Backlog, Solution Architect, Solution Engineer, se dejó solamente un concepto y hay ciertos cambios y ciertas mejoras, ¿no? que se han considerado. Por ejemplo, otros cambios relacionados como por ejemplo, anteriormente, lo equivalente al Daily Stand-Up o el Daily Scrum, hoy se reconoce como Team Sync o la sincronización del equipo. El Scrum de Scrum, por ejemplo, que es el evento que permite que los múltiples equipos a través de un representante, llámase el Scrum Master o ahora el Team Coach, lo están denominando como Coach Sync, por ejemplo. En fin, diferentes cambios relacionados un poco más con la taxonomía. Por ponerles un ejemplo, PI antes era Program Increment. Por ejemplo, en esta nueva versión hay un cambio, por ejemplo, Planning Interval, por ejemplo. Nos vamos a tener que familiarizar gradualmente, poco a poco, cómo explicamos esta parte y demás. Bueno, como siempre ha pasado, cuando hay cambios, mejoras y demás, pues viene acompañado de ciertas dudas, ciertas preguntas y demás.
Queremos dejar, equipo, estos 10, 15 minutos que nos quedan por acá. Dudas, preguntas, comentarios, opiniones, impresiones acerca de los cambios. ¿Por qué no? Abramos micrófono. Me gustaría por acá escuchar opiniones, puntos de vista, sensaciones. ¿Te gusta, no te gusta? ¿Qué opinión tienes? Venga, escríbanos a través del chat, abran su micrófono. Por acá, Javier, Liliana, Juanma, Claudia, Laura, Jair, equipo. Por favor, nos gustaría escucharlos. ¿Qué opinan acerca de estos cambios, de estas modificaciones y demás, no? Venga, Muchísimas quisiera gracias. escucharlos. Gracias, No, Lorenzo. gracias. Gracias, Liliana. ¿Qué opinan? Preguntas, dudas, impresiones. Cuéntenos, por favor. Somos todo oídos. Sergio, no sé si quedó más perdido, más confundido, quedó tan claro que no tienen ninguna pregunta, ¿no? ¿Qué opinas? Yo creo que ahí hay que tomarse el tiempo un poco para entrar a profundidad y analizar estos cambios. Hay que dar como la oportunidad precisamente, yo creo que es un framework de amores y desamores. También así como muchos hemos estado al pendiente de cuáles son estos nuevos cambios, entenderlo rápidamente y compartirlo con los demás como lo estamos haciendo en este espacio, pues por allí también se identifican quienes siguen diciendo, oye, espérate, se está perdiendo la esencia de la agilidad y demás. Son diferentes perspectivas, son elementos que desarrollan oportunidades y aprendizajes en el contexto empresarial y creo que allí está todo el valor del caso. Eso. Gracias, Sergio. Venga, Jair, ¿qué opinas sobre estas nuevas mejoras, cambios de la Yo, versión 6.0? desde mi punto de vista, he visto que ha tenido una gran aportación, sobre todo en el tema de transformación digital, porque hoy en día, no quiero decir que está de moda, pero cuando empezábamos con estos marcos ágiles, todo el mundo quería hacer Agile y aplicaba Scrum, pero cuando ya empezamos a aplicar Scrum y conjuntamos muchos equipos e hicimos esta conjunción de equipos y nos transformamos a lo que antes era un programa, empezamos a escalar, ¿no? Y como es este marco de trabajo muy innovador, ¿no? Que es SAFe. Y ahora, después de años en hacer esta ejecución de PI plannings, de trenes, de ejecución de estos eventos, nos damos cuenta que hay ciertas necesidades en ciertas compañías, ¿no? Que es la transformación digital y que esto engloba esta parte que integra SAFe, que desde mi punto de vista está súper interesante, que es la parte de inteligencia artificial, ¿no? En donde engloba la parte de Big Data, la parte de datos, porque también eso es parte de esa transformación, no nada más como un framework o como una práctica o como un parte de mindset, sino también parte del dato. Y eso está súper, súper interesante. Súper, Muchas gracias, excelente. Liliana. Gracias, Jair, Liliana. tienes la Venga, mano Jair. levantada. Sí, hola, ¿cómo están? Oigan, pues la verdad, primero que nada, gracias por compartirnos esta actualización. Yo ahorita estoy en una etapa de asimilación, porque al final de cuentas es parte de esta resistencia también de adaptarte al cambio, ¿no? Como agilista, tienes que tener la apertura y la humildad de decir, bueno, pues hay que cambiar, ¿no? Porque también entra un poco el reto de decir, oye, y más sobre todo hacia el cliente, ¿no? Porque si yo ahorita llego con el cliente y le digo, oye, ya no se va a llamar program, ¿no? Me va a decir, es que entonces lo estábamos haciendo mal, ¿no? Clásica pregunta del cliente cuando le cambias le haces una modificación, me dice, es que entonces quiere decir que lo que estábamos haciendo el año pasado estaba mal. No, ¿no? Sino más bien y creo que ustedes lo han encuadrado perfectamente, que es una actualización, ¿no? Una modernización, y por eso digo que estoy en una etapa de asimilación, porque pues también es como y es parte de ser agilista, ¿no? Como persona intrínsecamente ser agilista es que tienes que soltar, desaprender. O sea, aquí yo tengo que desaprender para volver a aprender, ¿no? Y estás hablando de una versión pequeña, ¿no? De la 5.1 a la 6, ¿no? Pero creo que es parte de lo que tenemos que asimilar los agilistas, los que vivimos y aplicamos SAFe, tener esa humildad de decir, bueno, voy a renunciar a cosas que yo sabía para actualizarme a esta versión, ¿no? Claro, Era mi correcto. comentario. Venga, no, excelente, muchas gracias. De hecho, eso deriva ciertas preguntas, Jair.
de empresas que dicen, oye, sigo trabajando con la 4.5, ¿es obligatorio actualizarme la 6.0? Pues es realmente, si lo quieres ver la analogía como, tengo un sistema operativo Windows XP, ¿debo de actualizarlo? Pues mira, te diré que ya no hay soporte en esa versión anterior. Si tú quieres actualizarlo, pues seguramente ya no hay tanta compatibilidad con las aplicaciones que venías teniendo en esa versión anterior, tal. Mira, esto viene con ciertas mejoras. Oye, mira, esas vulnerabilidades que tenías en tu versión anterior de Windows han sido corregidos en esta, bla, bla, bla. O sea, puedes más o menos ver cómo es analogía. Claro, en tu sistema operativo anterior le dabas clic acá y te aparecía esto, el look and feel era otro, hoy en esta nueva versión es otro, pero es un proceso de adaptación al cambio como cualquier otro contexto, ¿no? Es como cuando te compras un nuevo celular, una nueva computadora, el nuevo celular, estoy pasando de un Android a un iOS, por ejemplo, que me pasó, o este dispositivo y ahora es lo mismo va a pasar. Las cosas ya no se van a llamar igual, quizá ya no las vas a poder encontrar así. Ahora, claro, esas cuestiones que a lo mejor pueden costarte, que no va a ser gradual, pues oye, ¿me compro la versión más nueva del dispositivo? Pues tal vez no, ya te puede seguir funcionando. Ojo, en algún momento ya no vas a tener soporte. Ojo, quizá cuando quieras ir a ver referencias y demás, pues ya no van a estar disponibles para esa versión porque ya todo el mundo se actualizó a una 6.0. ¿Cuándo es importante hacer esa transición y demás? No nos obligan, no tiene que ser ya. Hay empresas, por ejemplo, así como cuando sale una nueva versión de un sistema operativo o de un dispositivo móvil, dicen, me voy a esperar una versión estable y entonces ahora sí hago el salto. Hay empresas que dicen, ya salió y soy de los primeros que están ahí. Créeme que hay muchas empresas ya viendo cómo vas a hacer el switcheo y va a ser muy rápido, por ejemplo, y si quieren mantener ciertos etiquetas o títulos que les funcionaban y ahora no hay que hacer el cambio. O si quieren hacerlo, algunas les costará más, otras menos. Algunos dirán es solamente una etiqueta. En fin, yo creo que son decisiones que van a variar mucho dependiendo del contexto, su feeling y sobre todo si vale la pena hacer como esa transición y el impacto que este pudiera tener o no, ¿no? Es como lo que pudiera opinar al respecto. No sé si les funciona, por ejemplo, la analogía, pero va relacionado con eso. Venga. ¿Alguien más quisiera compartir alguna impresión, alguna opinión con respecto a los cambios o las cosas que acaban de escuchar? Venga, nos gustaría escucharlos también. Hola Parece Lorenzo, que no. hola Sergio, Dale, Alex, venga. buenas noches. Qué interesante presentación acaban de dar y también se me hacen muy atinados los cambios en el marco. Eh, yo te quiero preguntar, ya en la configuración Essential y en la configuración de portafolio, la configuración como tal de los eventos, el time boxing, por ejemplo, en el PA Planning que es de 2 días, ¿todo eso prevalece? ¿No cambia? Ok, ok. Bueno, ahí ya tenemos que entrar en un doble clic de varios de los cambios. En términos de fondo y de forma, la mayoría de esas cosas se mantienen. Es decir, por ejemplo, oye Lorenzo, ahora ya no se llama Daily Stand-Up, ahora se llama Team Sync, pero hay un cambio realmente profundo, pues por ponerte un ejemplo, no. Hoy se llama, antes se llamaba, ¿cómo se llama? Program Increment. Hoy se llama Planning Interval. Por ejemplo, hay un cambio en el time box, etcétera. Pues no, pero ¿cómo te diré? Muchos de ellos van más asociados con la etiqueta que con un verdadero cambio profundo. Pero hay cambios donde sí hay un trasfondo muy importante que hay que considerar. En la mayoría de los eventos, al menos hasta ahorita, no hemos visto ningún cambio realmente profundo. Hay cositas que han mejorado, pero más en la forma en la que se explicaban, a conectar ciertos elementos, pero en la esencia de muchos de los eventos, por ejemplo, no han cambiado significativamente, al menos lo que yo he visto y entendido hasta este momento, ¿no? Ah, ok. Y por último, una segunda pregunta. Estaba yo leyendo en un foro allí Sí. de Reddit que ahora con la versión 6, Safe también incrementará los costos para poder certificarse. Ok. Vuelvo y digo, es un negocio y la respuesta rápida es sí.
No va asociado solamente con el tema de la versión y demás, sino básicamente con el modelo de negocio y lo que están tratando de sustentar. ¿Por qué? Esta nueva versión viene acompañado con otras plataformas, productos y servicios que está lanzando Scale Agile. Por ejemplo, algo que le llaman Safe Studio. Que Safe Studio es una plataforma que también ofrece Scale Agile a las organizaciones que están adoptando este framework, donde básicamente es, en lugar de tener a un SPC dando 1000 entrenamientos, por ejemplo, hoy tú vas a poder accesar a una plataforma y de manera autodidacta, según el rol que corresponda, vas a poder acceder a contenido multimedia para poder entender más las implicaciones del rol, bla, bla, bla. Entonces, como están desarrollando mucha propiedad intelectual y demás, entonces, quieras o no, dentro de los costos que están ajustando, está el costo de licenciamiento. Por consiguiente, por ponerte un ejemplo, hasta la semana pasada, las licencias costaban, en algunos casos las más bajas, $135. Hoy están en 150, por ponerte un ejemplo. Tampoco es que van a costar el doble, ¿no? Pero sí ha habido un cambio significativo con respecto a costos de años anteriores. Sí. Por ejemplo, los cursos que tú das en eProcess, ¿sí van a ser proporcional el incremento a lo que comentas? Sí, seguramente sí, al menos en nuestro caso, como partner, como eProcess, sí estamos haciendo un cambio proporcional o el equivalente a, ¿de acuerdo? Hay licencias que están aumentando unas más el costo, otras no tanto, dependiendo de cada caso. ¿Por qué? Porque actualizaron el contenido a la versión, porque ahora el examen y demás va a ser un poco diferente, etcétera. Ahora, cabe señalar que no todos los cursos o no todas las certificaciones se van a actualizar a la versión 6.0, ¿no? Por ejemplo. Entonces, como va a haber ciertos cambios, de hecho, hoy en día hay ciertos cambios que se hicieron en términos del examen y demás. Hay algunos que cambian, otros no. Hay contenido de cursos y certificaciones que cambian, otros no. Pero la respuesta rápida es, sí va a haber un pequeño cambio, por ejemplo, en cursos y certificaciones. A algunas empresas, como no está tan homologado los costos de cursos y demás, básicamente como partners a nosotros nos cobran un fee por licencia, que nos dan un descuento como partner, pero igual cada partner o cada SPCT, por ejemplo SPC, da los costos de los cursos según corresponda. Por ponerte un ejemplo, mira, estos son los cursos, el curso core, los cursos core, los enfocados a prácticas específicas dentro de los equipos, los especializados y los que llamamos avanzados, por ejemplo, ¿no? Entonces, en términos generales, hay cosas que se mantienen, hay cosas que se cambian de acuerdo a la nueva versión. Ahora que tú digas, ha cambiado significativamente el contenido del curso, en algunos casos muy pequeños, en algunos varía o depende, ¿no? Pero no tan radicalmente, al menos no en la versión que han publicado recientemente. Es lo que te diría, Alex. Perfecto, muchas gracias, Lorenzo. Vale, no por nada. Pues nada, equipo, lo vamos a ir dejando hasta acá. De antemano, muchas gracias a todos por habernos acompañado hasta acá. Claudia, Jair, Juanma, un gusto estar por acá. Juan David, Jenny, Jair, Josué, Jair, Alex, Celina, equipo, muchísimas gracias. Nada, les compartimos la grabación, el material por si lo quieren revisar. Muchísimas gracias a todos. Podemos ir en paz, vuestra sesión ha terminado. Y pues nada, estén atentos a futuras sesiones que seguramente estaremos teniendo algunas otras más para seguir profundizando acerca de estos temas de la nueva versión. Gracias, que tengan una Lorenzo. linda noche. Muchísimas Muchas gracias gracias a a todos. todos. Chao. a Cuídense. todos. Gracias. Hasta pronto. Chao. Hasta luego. Muchas gracias. Bye.